Buenas noches, mi nombre es Leonardo Domínguez García, estoy en el grupo 9161 en la materia de la psicología científica y sus sistemas teóricos. Bueno, en esta ocasión hablaremos de lo que es el conductismo y el neoconductismo. Empezaremos con el conductismo, ¿por qué? Porque esta fue fue la base para poder estudiar la conducta humana y de sujetos adicionales de cualquier tipo. Esta, bueno, principalmente especifica la forma y los términos en que los sujetos aprendemos. Aprendemos principalmente bajo ciertos estímulos que ya sean buenos, sean malos, pero el conductivismo lo determina de dos maneras, que es el operante y el clásico. Eh, Aquí lo que tiene el conductismo a diferencia del neoconductismo es que el neoconductismo es la evolución del conductismo. ¿Por qué? Porque va a considerar al medio ambiente como un proveedor nato que va a reforzar la manipulación del control en la conducta y el aprendizaje. Esta corriente psicológica viene utilizando una filosofía positiva que plantea un método científico. Obviamente, nada más va a evaluar la manera tangible, lo medible y lo cuantificante. Es decir, no va a ser nada épico o no va a medir nada etiológico. Y obviamente el método que utiliza es de manera experimental y de manera de observación objetiva. Profesora, compañeros, mi nombre es José Rodríguez Ramírez del grupo 9161 de la materia La Psicología Científica y sus sistemas teóricos. Analizando las diferencias que existen entre el conductismo y el neoconductismo, diremos que realmente no hay una diferencia, sino más bien una complementación. El neoconductismo se caracteriza porque sus autores, su principal aportación es incluir o aportar nuevos elementos al conductismo. Diferentes campos de la ciencia se adhieren a esta teoría del conductismo y eso es lo que le da la categoría del neoconductismo. De Hall diremos que es muy importante su aportación porque proveniendo él de la rama de las ciencias matemáticas, aporta a la ciencia de la psicología elementos muy innovadores que le dan a su corriente pues una categoría matemática. Siendo él ingeniero, aporta a la psicología elementos basados en la experimentación y en la comprobación científica de las matemáticas. Además de que aporta a la ciencia psicológica en el campo del conductismo varios conceptos ambientales, es decir, se adhiere a este nuevo conductismo elementos que provienen del ambiente, dándole un matiz más amplio y la posibilidad de intercambiar variables. De esta forma él asigna a cada elemento del conductismo ya existente los elementos del ambiente, asignándoles una categoría, un concepto. Y de esta forma elabora ecuaciones matemáticas que le permiten aislar o analizar de manera individual y además con sus factores matemáticos le permiten elaborar ecuaciones. Hall, siendo un ingeniero, aporta a su teoría psicológica el concepto mecanicista, es decir, incluso él inventa ciertos maquinarias que le permiten elaborar test psicológicos basado en el concepto del estímulo-respuesta y partiendo de Thorndike, que ya había elaborado la ley
la ley del efecto, Hall elabora sus máquinas que le permiten llevar experimentos empíricos y hacer sus teoremas deductivos basados en estas máquinas que aportaban un número a las composiciones cualitativas de la psicología. Hall realmente deja este aporte, digamos, matemático a la psicología, basado en su experimentación, en su deductibilidad, que queda ahí como una manera de hacer análisis psicológico, porque su corriente se enfocaba en el ensayo y error, y eso le permitía hacer registros de tipo geométrico y matemático. Frederick Skinner, que es considerado un pilar del conductismo por sus conceptos en el campo del condicionamiento operante. Él básicamente con los 4 conceptos del conductismo operante, que es el estímulo condicionado, respuesta condicionada, estímulo incondicionado y respuesta incondicionada, él tenía ya elaborado y lo que le permitió tener mucho reconocimiento en este campo de la psicología. Sin embargo, durante su desarrollo científico, académico, fue adentrándose en la aplicación conductual de ciertos conceptos que ya no le permitieron tanta movilidad, tales como cuando se introduce al campo de la educación. En el campo educativo, los conceptos ya no eran tan fácil de comprobar, tan fácil de adentrarse y tan fácil de experimentarse. Eso le fue provocando ciertas críticas a su teoría y a su carrera académica. Otro elemento que le vino pues no a favorecer fue adentrarse en los conceptos de la psicología patológica, y entonces en ese campo su aporte se quedó únicamente en el campo de modificar conductas, modificar conductas de los estados mentales. Realmente ahí fue donde hubo un declinamiento, ¿no? Y posteriormente pues sus intereses por crear también máquinas para el aporte educativo pues no le permitió que tuvieran, tal vez por el desarrollo tecnológico que en ese momento, estamos hablando de los años 60, 70, no le permitía, no había tanto desarrollo tecnológico, lo que le hizo un poco detenerse en sus aportaciones en el campo educativo al querer crear máquinas pues de enseñanza. Con esto básicamente diremos que tanto Hall, ambos norteamericanos, que se siguen por espacio realmente de poco tiempo. Hall nace en 1884, muere para 1952. Dejan ahí sus aportes en el campo de la psicología matemática, por decirlo de una manera, y Frederick Skinner, que él un poco más actual, que él nace en 1904 y muere para 1990, dejan sus aportes. Skinner realmente en el campo muy trascendente del conductismo, al igual y un poco menos conocido en el campo de la psicología matemática de Hall. Espero haber dado respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Nació en 1856, murió en 1959, conductista contemporáneo de Watson. Él no estaba muy de acuerdo con el conductismo porque decía que no se le daba la importancia a lo que es el aprendizaje cognitivo. De hecho, sostenía que el ser humano no solamente respondía a estímulos, sino que era importante tomar en cuenta sus creencias, sus experiencias, sus actitudes, y que también tenía que tener una meta determinada. Llamó a su conductismo intencionalista, ya que se interesaba en los estímulos externos sobre la conducta, pero al mismo tiempo estudiaba la conducta sobre la meta. Él se apoyó principalmente en las teorías cognitivas. Sin embargo, repito, él le daba demasiada importancia a los estímulos externos. Él también hizo experimentos con ratas.
Uno de los laberintos que usó fue parecido a este, en donde primero metió a una rata 10 veces, sin que hubiera alimento. Posteriormente, la 11ª ocasión, la metió y le dio alimento como premio. Y en la 12ª, la rata automáticamente encontró la salida para llegar al alimento, llamándolo ensayo y error. La verdad es que se demostró que lo que había hecho la rata era una especie de mapa en su cabecita con el camino del laberinto. A este tipo de aprendizaje se le llamó aprendizaje latente, que es aquel que se da sin que haya una recompensa obvia. En el caso de los seres humanos también se da este tipo de aprendizaje cuando vamos caminando o manejando por la misma carretera varias veces. Llegamos a conocer el camino, pero no le prestamos tanta importancia como cuando estamos buscando un edificio o una dirección específica. Lo que hizo la rata al memorizar el camino se le conoce como mapa cognitivo, y es lo que ahora conocemos como precursores del de la memoria espacial o del pensamiento especial. Son términos que en la actualidad se siguen utilizando y que partieron de lo que Tolman estudió. Nació en 1878 y murió en 1958. Es uno de los principales representantes del conductismo. Tiene grandes aportaciones en esta área por sus experimentos que hizo con animales, entre ellos principalmente las ratas. Él estudió la complejidad de la conducta de la rata y desarrolló un término que se llamaba desarrollo psíquico, el cual utilizaba para explicar cómo los animales podían resolver tareas muy complejas. Sostenía que no había una relación directa entre el desarrollo neurológico y el desarrollo psíquico, ya que el desarrollo psíquico lo podíamos medir por medio de la conducta. Tenía un método experimental. Este método se llamaba deprivación sensorial y consistía en ir eliminando los sentidos de las ratas para saber cuál era el que los hacía llegar a la comida. Al final demostró que sí había uno, al que llamó sentido sinestésico, que era más bien como un sentido muscular. Sus principales experimentos los hizo con un laberinto y los pequeños animalitos, con los cuales él, aquí demostró lo del sentido muscular, pero asimismo también hablaba de que había una especie de reflejo dentro de la conducta, ya que cuando él les llegó a cambiar el laberinto y les modificó los pasillos a más anchos o más angostos, y moviéndoles la distancia de la comida, las ratas ya no encontraban el alimento. Seguían recorriendo la misma distancia que al principio, aun cuando la comida estaba más cerca, era decir, ya tenían algo aprendido. También hizo varios estudios con animales como los simios, y ahí donde buscaba era la imitación de estos. Otro de sus experimentos más conocidos fue el que realizó con un bebé de 9 meses llamado Albert, que consistía al principio le puso una rata y se demostró que el niño no tenía ningún miedo y se podía acercar a ella. Sin embargo, después, cada vez que el pequeño animal se le acercaba, se producía un sonido muy fuerte, lo que empezó a generar cierto miedo. Y aun cuando el sonido ya no se generaba, el simple hecho de ver al animal causaba en el pequeño un sentimiento de angustia. Entonces demostró que todos los miedos infantiles son aprendidos. Él decía que le podían dar varios niños y que él podía determinar y dirigirlos hacia un futuro muy alentador. Él podía ser los doctores, abogados o lo que él quisiera sin tomar en cuenta ningún tipo de gusto o facilidad que tuviera el pequeño, que él podía dirigirlos. Dirigió principalmente su investigación hacia lo que era una mente organizada en un ambiente determinado. No por introspección, realmente todo lo que él estudiaba era la conducta. De los sistemas conocidos, creo que el conductismo es uno de los que más se emplean actualmente por psicólogos y hasta por no psicólogos. Nosotros tenemos una forma de educar conductista, siempre estamos condicionando lo que hacen nuestros hijos. Aunque sí creo que el más acercado a la realidad es Tolman, porque no podemos condicionar sin tomar en cuenta las creencias o simplemente la forma de pensar de cada quien. Y obviamente siempre va a influir si hay una meta o algo que tengamos que
tener a cambio. Bueno, buenas noches. Pues en esta ocasión hablaremos de Thorndike. Este personaje fue un autor de la psicología, donde casi la mitad de un siglo fue de los mejores contribuyentes en Estados Unidos versus otros modelos de aprendizaje. Thorndike contribuyó en la parte de su objeto de estudio que los sujetos asimilaban o tenían acciones bajo experiencias anteriores, y a esto él le nombraba que aprendían de manera mecánica. Él se basaba a una hipótesis llamada ensayo-error, donde su objeto de estudio, bueno, pues era premiar las conductas que pueden quedar marcadas e impresas en el sistema nervioso para que posteriormente se siga ejercitando y no quede en un olvido. A esto él le nombró la ley del ejercicio. Dentro de sus aportaciones que él realizó demostró que realmente existen mecanismos que por sí solos nos van a orillar a una buena respuesta, siempre y cuando tengamos un buen estímulo. Él hizo un ejercicio donde metió un gato en una caja, y esa caja solamente se podía abrir por quitando el seguro que estaba entre la puerta o oprimiendo una palanca que estaba en el suelo para que pudiera abrir. En este gato, su estímulo era la comida, y la comida estaba fuera de la caja. Entonces, cuando él quería alcanzar la comida, sacaba la mano y quitaba el seguro. Entonces, aprendió a abrir la caja, pero bajo un estímulo. Obviamente, si este gato aprendía eso, pues tenía la premiación de poder comer su alimento. Pero, así como existen reforzamientos positivos, existen reforzamientos negativos. Los reforzamientos negativos podrían consistir, por ejemplo, si un niño sacó malas calificaciones, sus padres lo van a castigar en no salir a jugar, en no ver televisión o algún otro ejemplo. La intención es evitar o el que ya no radique esa mala conducta, esa mala calificación, y pueda corregirlo. Dentro de su disposición o dentro del principio que tenía Thorndike, también sabía o asimilaba que la actitud es una parte importante para el buen desarrollo de nuestras actividades, así como la disponibilidad que tengamos para poderlas realizar. Eh, Obviamente esto es una respuesta analógica con desplazamiento asociativo. Pues prácticamente Thorndike falleció el 9 de agosto en 1947 en la ciudad de Nueva York. Gracias.